Volvemos al Congreso. Ali Mohamed, buenas tardes nuevamente. ¿Qué tal, Adrián, Daniela? Sí, seguimos acá en Rodríguez Peña y Rivadavia, a escasos 200 metros del Congreso, y estamos ahora con el diputado Luis Zamora. Diputado, ¿cómo se está viviendo afuera del Congreso, con un Congreso vallado, la discusión del presupuesto? Bueno, dejé de ser diputado yo, ¿no? No, pero todo bien, lo aclaro. No usurpación de título. Estamos con mucha bronca, mucha indignación realmente, pero bueno, construyendo fuerza. Hay que parar este plan que lleva adelante el gobierno, este acuerdo. Hoy se vota en el presupuesto y se vota en el Congreso algo que ya la mayoría de la población rechazó en su momento cuando el gobierno anunció que iba a ir al fondo. Todas las encuestas, todas las de los diarios más cercanos al gobierno, reconocieron que más del 70% estaba en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, acordar con la triste historia, dramática historia que tiene el Fondo de la Argentina. Bueno, los diputados, los senadores que votan, que son la mayoría, lamentablemente, y tengamos en cuenta que Cambiemos no tiene la mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, o sea que es porque ha contado con la complicidad de quienes se dicen opositores, con una parte de quienes se dicen opositores, gran parte del PJ en el Senado ahora, y bueno, y con los gobernadores. El rol de los gobernadores ha sido nefasto, porque por una amiga, porque es para así, por una amiga para la campaña electoral del año que viene de los gobernadores, regalan la destrucción de la Argentina, porque eso es lo que es, si se cumple el presupuesto. El presupuesto se va a votar, eso lamentablemente es así, la manifestación la rescatamos, es importante, es valiosa que haya una expresión de rechazo, obviamente que haya ausencias enormes, que la CGT no esté, bueno, es un vacío que no es fácil de llenar porque la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras están organizadas en sindicatos, su bronca, sus descontentos salariales los canalizan a través de justamente sus organizaciones sindicales, y cuando sus dirigentes no los llaman, no convocan, bueno, hay que laburar. Estamos en este momento, la mayoría está trabajando en sus oficinas, en sus lugares de trabajo, en sus fábricas, y entonces, bueno, es una defección, una traición de la CGT, y la mayoría de la CGT, estoy diciendo siempre, que muestra una brecha enorme entre la dirigencia, la política y la sindical, y los trabajadores y el pueblo en general, los jóvenes. Recordemos cómo las mujeres nos marcaron un camino cuando fue en su momento, sin dirigentes, sin organización, sin aparato, sin CGT, sin grandes partidos que convocaran. Desde abajo las mujeres hicieron ni una menos, hicieron la vigilia, hicieron esas rebeliones que están haciendo, están en marcha. Y nos parece que, por eso digo, es valioso lo de hoy, porque a pesar de todas esas defecciones, desde ya que hay fuerzas sindicales, hay fuerzas políticas, ¿no?, de que están hoy acá. Hay sectores kirchneristas, sectores de la izquierda, está la CTA, ATE, bueno, otras organizaciones sociales que empujan para que este presupuesto no se hubiera votado. Pero, bueno, la brecha es enorme, y cuando la brecha es enorme hay que llenarla desde abajo, porque los vacíos no duran mucho tiempo, y porque necesitamos además articular desde abajo y autoconvocarnos desde abajo, porque está en juego no tanto en la votación del presupuesto, sino en la aplicación del presupuesto. Cuando quieran aplicar las partidas, hay que pagar 600.000 millones de pesos de intereses de deuda el año que viene. El señor Macri dispuso eso. Para eso reduce las partidas del CONICET, de educación, de salud, de vivienda. Todas ellas no llegan a sumar lo que se paga de intereses de la deuda, pero lo tiene que pagar el año que viene. Bueno, vamos a pelear porque no pueda pagar eso, no pueda priorizar un haber jubilatorio, lo postergue por el pago a un timbero financiero. Daniel, Adrián, creo que los están escuchando. Sí, Zamora, ¿nos escucha ahí? Perfectamente, ¿cómo les va? Bien, buenas tardes, gracias por hablar con nosotros. Bueno, todo parece indicar que el presupuesto va a ser aprobado en la jornada de hoy, en la madrugada, allí en el Senado. La pregunta es, en base a todo lo que usted está explicando, y entonces, ¿qué viene después? Un desafío enorme para el pueblo argentino, porque, mire, esto me pasa todos los días. ¿Cómo salimos de esto? Depende del pueblo. Ya uno podría haber dicho 40 años atrás, y depende de tal dirigencia, de tal agrupación política, de la CGT, del sindicato. Si dependemos de eso, estamos listos. Yo aspiro a que no dependamos de eso, a que dependamos de nosotros mismos. Puse el ejemplo de las mujeres porque realmente creo que su potente rebelión
marcó un camino no solo por el rechazo al patriarcado, a la violencia de género, a la violencia machista, sino porque mostró un camino de cómo hacerlo. Tampoco tuvieron dirigentes, tampoco se encontraron con instituciones, no se encontraron con CGT, ni explotaron desde abajo una rebeldía contra toda esa violencia y está en curso la lucha por impedir y derrotarla. Bueno, es un ejemplo que doy, nos marcan un camino, pero es un camino de centenares de miles, no es que hay un grupo que proponga hacer eso. Y bueno, dependemos de nosotros mismos y de nosotras mismas. Esto es lo que nos enfrentamos con este momento histórico, porque los de arriba después se encuentran bolsonaros frente a los vacíos políticos. Nosotros tenemos que llenarlos con lo que creemos, con la democracia del pueblo, con el pueblo protagonizando, el pueblo decidiendo. Bueno, y muestro el camino que nos muestran las mujeres como un ejemplo, y por eso creo positivo lo de hoy también, porque bueno, hay muchos y muchas que estamos en desacuerdo con que estén regalando la Argentina, priorizando, vuelvo a repetir, no son intereses de deuda, son timberos, son la lacra del capitalismo en el mundo que timbean país por país, ganancias de hoy, van a otro país, hacen la ganancia en un día, vuelven a otro país, pero en el camino quedan jubilados, trabajadores sin laburo, quedan salarios, este bono miserable que da el gobierno y que la CGT acepta, también, como dije hace un ratito, así como le compra a un gobernador y a sus senadores por una amiga para la provincia, compra la CGT con un bono de 2.500 pesos, 2 cuotas de 2.500 pesos, que además encima esa cuenta es paritaria, así que hasta puede ser que en las paritarias no se pueda lograr un aumento superior porque computen los 5.000 pesos, es decir, 600.000 pesos para los timberos de la deuda externa y 5.000 pesos para cada laburante en la Argentina. Eso es lo que hay que parar en la Argentina y darlo vuelta. Yo creo que la mayoría del pueblo prioriza su laburo, su salario, la educación, el CONICET, la ciencia, la tecnología, las escuelas, el hospital. No tenemos en la cabeza priorizar a estos timberos parasitarios que andan recorriendo el mundo a ver dónde hacen ganancia con nuestros bolsillos. Ahora, Zamora, usted es uno de los pocos dirigentes políticos de la Argentina que utiliza el transporte público. Se lo puede ver en un colectivo, se lo puede ver en un subte. Nos gustaría escuchar la mirada de usted, su opinión sobre lo que está viendo en la calle cuando camina. Me imagino que está viendo lo mismo que todos nosotros. La recesión se está sintiendo cada vez más. ¿Qué es lo que observa usted en la calle, Zamora? Sí, mucha angustia, cada vez es más, los días, ya estos meses últimos veíamos notando, es decir, un comentario que se repite es algo insistente. No llego, 11, 12 del mes y ya me cuesta pensar cómo hago los otros 15 días, 20 días. Bueno, pero se agrega ya la angustia, porque eso va trayendo angustia, va trayendo... Y cuando está amenazado el laburo, está parada la economía, está parada. Es decir, me decía un comerciante, me decía, un taller de chapa y pintura, me decía, yo tengo 40 años, lo heredé de mi viejo, la sigo, pero ya no doy, porque entre las tarifas, los impuestos, el alquiler que tiene que pagar, heredó el Fondo de Comercio, pero tenía que pagar. Bueno, estos días los escucho todos los días y me dice, voy a cerrar. Somos 4 ahí que estamos diciendo a ver qué hacemos, si le seguimos o no seguimos, y bueno, pero ven las perspectivas y ven que, bueno, esto, como es la mayor cantidad de fuentes de trabajo de la Argentina, son estos pequeños comercios, pequeños talleres, el desempleo está empezando a ser está avanzando y además empieza a ser una amenaza para la mayoría. Entonces la angustia crece mucho, ya no es tanto el salario que no alcanza, sino que y la jubilación, que es otro drama que uno ve todos los días, el jubilado, la jubilada. Y el drama, claro, ahí ya empieza a haber bronca. Mire, yo comentaba que ayer en el subte, la línea D, estaba haciendo la combinación para la B, y bueno, se creó una situación de bronca entre la gente, porque bueno, viajamos apretados como ganado, pero muchas veces, bueno, uno se aprieta y dice son 15 minutos, 20 minutos, bueno, aguanta, pero claro, después del día de laburo, a las 7 de la tarde, repleto, no arrancaba, empieza el descontento de la gente, uno que grita no nos peleemos entre nosotros, que nosotros somos todos, que la pagamos entre todos, bueno, salen, le dicen al que maneja, che, viejo, ¿por qué no arranca? Te la vas a agarrar conmigo, yo soy laburante como vos. Bueno, lo cuento como anécdota porque, ¿qué indica? Que hay
hay una angustia que crece y un descontento y un enojo. Por eso es muy importante mostrar un camino que dé una salida, que dé una perspectiva. Por eso es tan grande la traición de la CGT, porque si la CGT hubiera convocado hoy, mire, 10 plazas Congreso no la alcanzaban, porque esto que uno palpa todos los días, la desesperación por las perspectivas, por lo que se vive y porque lamentablemente a mí me preguntan mucho, jefe, me dice, usted que está, cree que uno está en lugares, pero bueno, tienen razón en que uno sigue la realidad política e interviene. ¿Usted cómo sigue la cosa? ¿Empeora? Y lamentablemente yo le digo, mire, si no lo paramos, sí va a empeorar. Zamora. Los próximos meses todos sabemos que el primer semestre, por lo menos hasta mitad del año que viene, esto se va a ir cayendo. Es decir, lo que es destrucción de riqueza, cae la economía, el Producto Bruto Interno, eso que se llama crecimiento o decrecimiento del Producto Bruto, indica destrucción de fuentes de trabajo. Eso es lo que se ha creado riqueza y la política del gobierno la destruye, cierra fuentes de trabajo. Bueno, el año que viene vamos a estar cerca de 3 puntos de caída del Producto Bruto seguramente. El gobierno está diciendo 0,5, el Fondo Monetario arriba de 2, y es muy probable que lleguemos, si no lo paramos, esto lo digo siempre, porque no hay que dar por descontado que esto es una maldición divina y uno no sabe de dónde viene y cómo pararlo. Zamora, no, en el día de hoy... es una política del gobierno. Sí. En el día de hoy trascendió que había presentado Triaca su renuncia, lo que era un secreto a voces. Algunos hablaban de, bueno, una prolongación hasta la llegada del G20 o esperar hasta el G20 para que dejara finalmente su cargo, ¿no? Pero en este contexto, y donde en este contexto que usted muy bien acaba de explicar, con la votación del presupuesto que evidentemente se va a votar en positivo en el Senado, y sin una Secretaría de Trabajo, porque lo que se sabe hasta el momento es que va a dejar de existir lo que era un ministerio y hoy es secretaría. Bueno, ni siquiera se va a mantener esa secretaría. ¿Qué es lo que cree que va a pasar? ¿Qué nos espera para el próximo 2019 respecto del empleo? Yo diría que si el empleo estaba... no vinculemos las posibilidades de empleo a Triaca, porque Triaca es un personaje nefasto que simboliza lo peor de la dirigencia sindical. Él viene de ser de familia, de padre burócrata sindical, en fin, que ni siquiera nunca trabajó en el plástico. Bueno, en fin, no me quiero ir por las ramas, pero ahora creo que es indicativo de crisis interna. El gobierno tiene problemas de crisis interna política, diferencias políticas, porque el malestar que se extiende y la caída por debajo del 30% que tiene el gobierno en cuanto a las expectativas, respaldos, o que en cuanto a sectores de la población que todavía ven que puede haber perspectivas con este gobierno, están cayendo, está por debajo del 30%, crea mucha pelea interna, porque ¿cómo seguir? Seguir con esto, seguir con el otro. Vidal le pide plata para la provincia, si querés ganar las elecciones tenés que tirarme plata en la provincia. Duhovne que le manda a decir, si querés ser presidenta, hacé campaña con tu plata. Yo acordé con el fondo y no tengo plata para darte. En fin, hay muchas discusiones, esto no es una cosa sencilla. El Senado, las votaciones, los gobernadores que le arrancaron de aquí y de allá, eso significa que tiene que sacar de otras partidas para cumplir los acuerdos con el fondo. Tiene muchos problemas internos. La Reta también está cuestionando, cada uno está cuestionando cómo seguir hambriando al pueblo, cómo cumplir con el fondo sin que le toque a él, digamos, ¿no? O sea, hay mucha discusión interna, Cambiemos. Carrió está callada hace 20 días, no es una casualidad, lo que sabemos, la historia de ese personaje, sabemos que no es una cuestión casual. Es decir, el malestar del pueblo también tiene efectos en la debilidad creciente del gobierno. Ahora, bueno, no tener enfrente los que se dicen opositores, que claramente serían mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, indica que estas cosas pasan. No tener enfrente a la CGT, bueno, indica que las movilizaciones no logran canalizar a la enorme mayoría que está descontenta. Pero hay que construirlo, hay que trabajar para eso. Yo soy optimista. Si dependiéramos de dirigentes estamos listos, no sería muy pesimista. Si dependemos de nosotros, bueno, es una posibilidad, depende de nosotros. Bien, muchas gracias Luis Zamora, gracias Mohamed Ali. Al contrario.